esté allí conectado, mi hermano, con nosotros. Tome su libreta de apuntes también y acompáñennos a Segunda a los Corintios, donde nos hemos ubicado esta semana. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Y podemos leer desde el versículo número 13, que por allí vamos. Porque si estamos locos, es para Dios, y si como cuerdos, es para vosotros. Porque el anhelo, porque el amor, mejor, el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces anoche el Señor nos enfocaba en las personas, ¿no? El Señor nos enfocaba y nos decía, mire, vamos a dar ejemplo, vamos a predicar con nuestra vida, vamos a predicar con nuestro testimonio, vamos a concentrarnos en nuestro corazón, en el estado de nuestro corazón y de nuestra vida delante de Dios, para que podamos dar testimonio, un testimonio eficaz, un testimonio poderoso, innegable a todas las personas que no conocen de Dios, a todas las personas que aún no conocen al Señor y no creen en la palabra. Entonces podamos, mi hermano, reflejarle a la gente y mostrarles a Jesucristo el Señor con nuestra propia vida, más que con palabras. Y por eso, mi hermano, el apóstol dice allí en estos versículos, y leímos Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, donde nos decía la palabra del Señor que si vivimos, vivimos para el Señor. Entonces, si vivimos para el propósito de Dios, no vamos a escatimar momento, no vamos a escatimar circunstancias, no vamos, mi hermano, a desaprovechar ningún momento, ningún motivo y ninguna ocasión para que la gente pueda escuchar el mensaje del Señor. Como le digo y como el Señor nos ha venido enseñando, más con testimonio que con palabras. Pero cuando se presente la oportunidad de hablar del Señor, lo vamos a hacer con palabras, mi hermano, verdaderas, sinceras, y hablaremos es de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hablaremos del testimonio de lo que Cristo ha hecho en usted y en mí, y que la gente lo pueda ver y comprobar. Claro. No vamos a decirle pues citas bíblicas, sí, está bien, le enseñamos, pero sobre todo lo que impacta a las personas, lo que impacta a las vidas de aquellos que no conocen del Señor, es que usted y yo le mostremos que la Biblia se ha cumplido en nosotros. Ayer se lo decía, permítame repetírselo esta noche una vez más, a lo que le impacta a las personas. Lo que le impacta a la gente que no, y lo que necesita escuchar sobre todo las personas que no conocen del Señor, es eso, mi hermano, que usted y yo le digamos, mire, yo he tenido experiencia con la palabra de Dios, la entiendo y la pongo por obra y me baso en ella para vivir. Y es tremenda palabra y es poderoso, y nos conviene a todos ponerle atención a la palabra del Señor. Y le vamos a predicar a las personas, porque ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para pensar en que, ay, ¿y será que sí me veré bien? ¿Será que sí me aceptarán o será que me rechazarán? Ay, no, qué miedo. No, ya no vivimos para nosotros, recuerde, lo dice la palabra del Señor. La idea es esa, la idea es que ya si vivimos para el Señor, vivimos y para su propósito y para cumplir sus planes aquí en la tierra. Entonces ya ahí no importa tanto mi comodidad, ya no importa tanto yo, importa el Señor, importa su propósito. Amén. Es poderoso esto. Sigamos leyendo. Sigamos adelante con esta palabra, versículo número en el versículo 14 y 15, antes de avanzar, se supone que esa debe ser nuestra motivación. Y en el versículo número 16 dice la palabra: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Me llama mucho la atención este versículo, porque el Señor nos llama a que cambiemos nuestra manera de pensar. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que hemos venido haciendo un paralelo, ¿no? Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano.
En un tiempo pensábamos de Cristo solo del punto de vista humano. ¿Qué tan diferente le conocemos ahora? Ya no razonamos ni concebimos a las personas de manera humana. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Refiriéndose a que aquellas personas que pudieron conocer presencialmente, físicamente a nuestro Señor Jesucristo, pues que ya no se referenciaran de él así, porque ya Jesús, mi Señor, es un Cristo glorificado, es un Cristo poderoso y es un Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre, lleno de poder y de gloria. Por lo tanto, ya no concebimos a Jesús, o mejor, ellos en ese tiempo, los judíos que habían podido conocer físicamente al Señor, el apóstol les decía, ya no se recuerden, ya no recuerden a Jesús de esa manera. Aún recuérdelo a él también, o conozcamos lo mejor de manera espiritual, de quién es, de su esencia y de lo que él hizo por nosotros. Pero también primero nos habla de que a nadie conocemos según la carne. Mire que esto es poderoso y esto es sabio. Porque el Señor nos dice que deberíamos, para lograr este objetivo, para llegar a la meta que el Señor nos ha trazado, debemos deshacernos de todos esos conceptos, y es el consejo del Señor. Deshagámonos de todos los conceptos predeterminados que tenemos en nuestra mente respecto a Dios y respecto a la gente. Deshagámonos de esos conceptos porque nos son tropiezo, hermano. Nos son tropiezo para avanzar en esta vida cristiana. Nos son tropiezo para seguir adelante, para conocer al Señor. Mire, cuando yo llego a algún lugar nuevo, cuando alguna persona llega a un lugar que no conoce, no sé, podríamos decir una universidad o una empresa nueva, o conseguí un nuevo trabajo, llegué a la empresa, no conozco a nadie, me contrataron, y resulta que el primer día que llega, alguien se le acerca, muy amable, lo saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Pero entonces empieza a darle referencias de cada uno y empieza a decirle, mire, si ve a ese muchacho que está allá, bueno, él se llama fulano, y resulta que él es así, uy, no, tenga cuidado con él. Y el de allá, no, mejor dicho, ni para qué le digo, ese es mejor que ni le hable, porque es que mire, él es así, él es asá, él es mejor, y empieza a darle una referencia y empieza a darle como unos conceptos ya predeterminados de cada persona, y esto no está bien, esto no es correcto. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo podríamos decir? Nos entorpece el poder conocer a cada persona, y entonces ya vamos a tener precauciones y ya vamos a tener prevenciones contra personas que no conocemos. Y eso es malo, eso no está bien. Y analícelo con respecto a la gente y analícelo con respecto a Dios. También, no deje que nadie le cuente y le diga cómo es Dios. Conózcalo usted mismo. Conózcalo usted misma. Conozcamos a Dios. Conozcamos al Señor. Es el propósito del Señor siempre, y el Señor nos guía y nos enfoca siempre a eso. Mire, no espere que le cuenten, no espere que alguien te cuente y te diga, mira, conoce al Señor. Mira, Dios es así, Dios es allá. Al principio, cuando apenas estamos conociendo al Señor, por supuesto, alguien tiene que, por decirlo de esta manera, antojarnos, ¿no? Alguien tiene que antojarnos, alguien tiene que decirnos, mira, Dios es así, ámale, búscale, etcétera. Pero ahora que conocemos al Señor, mi hermano, conozcámoslo nosotros mismos. No esperemos que la gente nos diga, es que mire, es que Dios quiere que usted haga esto, es que Dios quiere que... No, espere, busquémoslo en la palabra. Descubramos nosotros mismos lo que dice la palabra del Señor, lo que realmente Dios quiere en nosotros, descubrámoslo. Para que no venga otro a decirnos qué es lo que Dios quiere, a nosotros creerle y de pronto nos engañen. Entonces, aun si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos según la carne. Vámonos con las personas. Si a nadie conocemos ahora según la carne, en el propósito que el Señor nos ha dado este año 2021 de
vivir en unidad. Yo creo que usted lo ha entendido y lo ha podido recibir. Dios quiere que este año vivamos en unidad, mi hermano. Que ya no nos juzguemos, ni nos señalemos, ni nos condenemos los unos a los otros, o por ser de alguna denominación, o por ser de alguna otra, o porque no son de mi congregación. Que dejemos todos esos paradigmas y que derribemos todas esas paredes que nos separan. Y para ello, usted y yo tenemos que destruir, deshacernos de todos esos conceptos preconcebidos, de todos esos conceptos que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón, o porque nosotros mismos nos lo hicimos, o porque alguien nos lo puso encima, o porque alguien nos dijo: mire, los hermanos de tal lugar, los hermanos de tal congregación, los hermanos de tal iglesia son así, son asaúl, tenga cuidado. O el hermanito fulano. Deshagámonos de todo eso. O que de pronto usted llegó algún día o tuvo como una mala referencia, no sé, vio a algún hermano haciendo algo, alguna hermana haciendo algo y de pronto usted se hizo un concepto ya en su mente y como que, uy, no, ese hermano o esa hermana es como malgeniada, pero por algo que vio de lejos, pero no se ha tomado el momento, la ocasión de acercársele a la persona, de conocerla. Es mi hermano, somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre, de nuestro papá Dios. Entonces, no nos quedemos con las impresiones, no. Conozcamos las personas, conozcamos a nuestros hermanos, porque el Señor me manda y te manda a ti, me manda a mí, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Entonces, no aceptemos todas esas cosas. Mi hermano, mi hermana, para cumplir el propósito de Dios en este año 2021, deshagámonos de todo concepto predeterminado con respecto a Dios, de todo lo que a mí me hayan contado, pero que yo no haya podido comprobar de Dios. Deshagámonos de eso y conozcamos nosotros personalmente al Señor. Asimismo, hermano, deshagámonos de cualquier concepto. Deshagámonos de cualquier concepto que alguien haya podido poner en nuestra mente, en nuestro corazón, respecto a algún hermano, hermana, congregación, pastor, ministro. Deshagámonos de eso. Botémoslo a la basura porque no nos sirve. Vamos desprevenidos, más bien, y conozcamos las personas. Vamos desprevenidos más bien y conozcamos a cada hermano y a cada hermana y amémonos, hermano. Y si de pronto vemos que el hermano o la hermana tiene un error, nos vamos a edificar, nos vamos a ayudar, no nos vamos a condenar, no nos vamos a señalar, no. Vamos a ayudarnos, a edificarnos, vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos. Porque no se trata de mí. Otra vez volvemos y el Señor nos recuerda esto. Porque no se trata de mí solamente. Se trata de un cuerpo. Yo soy parte de un cuerpo. Tú eres parte de un cuerpo. Somos parte de un organismo vivo llamado la Iglesia de Jesucristo. Y cada uno somos miembros en particular. Somos miembros importantes que desempeñamos una función importante en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, no permitamos que el enemigo llene nuestra mente de cosas. No, ni siquiera, escúchenme, ni siquiera con aquellos que usted ha visto que han pecado, que se han apartado de Dios, que han decidido decir no más vida cristiana, no más, o que han hecho algo malo, o que sí, todavía siguen siendo cristianos, pero de pronto andan en adulterio, andan en algún pecado, cualquiera que sea, no importa, aún con ellos, mi hermano, usted y yo, guardémonos de condenarlos, guardémonos de hablar mal de ellos, guardémonos, mi hermano, de señalarlos y de decir es que ellos son, no, guardémonos, oremos por ellos, bendigámoslos, mi hermano, porque ellos no dejan de ser hijos de Dios. Como cuando el hijo pródigo pidió su herencia, se fue a vivir perdidamente, pero él seguía siendo hijo de ese señor, de ese hacendado, de ese hombre adinerado. Él seguía siendo hijo de este hombre, seguía la sangre de ese hombre corriendo por sus venas. Claro que sí, ahí continuaba.
seguía siendo hijo de ese hombre, aunque se estaba portando mal. Era hijo, pero se estaba portando mal, pero no dejaba de ser hijo de Dios. Bueno, en ese caso, en el caso que le estoy hablando, no dejaba de ser hijo de ese hombre, según la parábola del hijo pródigo. Entonces, así mismo, mi hermano, pueden haber personas que hijos de Dios que en este momento se están portando mal. Dios se encargará de ellos. Él ha prometido, Él ha dicho que el que ha empezado la buena obra en nosotros la terminará y la perfeccionará, porque Él es poderoso para hacerlo y porque Él es Padre bueno, fiel y verdadero, que nos ama, mi hermano, y que va a buscar la manera de, así como a nosotros nos ha traído y nos sigue perfeccionando, así mismo perfeccionar, transformar, mi hermano, atraer a aquellas personas que tal vez en este momento se están portando mal, no están haciendo las cosas correctamente, son hijos de Dios, continúan siendo hijos de Dios, pero andan apartados, andan alejados de casa, andan alejados de la presencia de Papá Dios. Entonces, no los condenemos, mis hermanos, no los juzguemos y vivamos desprevenidos. No sé si usted logre como captar la idea así grande que el Señor nos quiere dar. Deshagámonos de conceptos, deshagámonos de preceptos, deshagámonos, mi hermano, de todo lo que me lleve a pensar mal de mi hermano y mi hermana. Porque le repito, la voluntad de Dios es que aun cuando yo vea a mi hermano pecando, haciendo lo malo, yo no lo aborrezca, sino que yo pueda ir, ayudarlo, edificarlo, amonestarlo si es necesario. Pero yo no lo aborrezca y diga, uy, no, ese es un... No. No, porque somos parte del mismo cuerpo, porque somos hermanos. Conozcamos a las personas, conozcamos nuestros hermanos, conozcamos a todos los que hacen parte hoy del mismo cuerpo al que usted y yo pertenecemos. Y no creamos a lo que alguien nos pueda decir, no creamos a lo que alguien pueda hablarnos, a lo que alguien pueda ponernos en la mente. Es que no más, porque de manera que nosotros de aquí en adelante, oiga, el Señor nos dice y nos plantea esta situación de aquí en adelante, año 2021. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie, ya no más, no. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y continúa diciendo el versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mire que cuando hablamos de cosas viejas, cuando no conocíamos del Señor y llegamos a Cristo, y es así, claro que sí. Pero resulta que usted y yo, aún ahora en Cristo, podemos encontrarnos cosas viejas. Y tenemos que saber lo que dice la palabra. Las cosas viejas ya pasaron, ya no más. Deshagámonos de ellas, como le digo. Puede que usted tenga un concepto o que alguien tenga un concepto de una persona, de un pastor, de un ministro, de un hombre, de una mujer. Ya usted tenga un concepto predeterminado y se base en él para tratar con esa persona, pero nunca ha dado como la oportunidad, nunca se ha como desprevenido para conocerle de verdad y de todo corazón, y no, sino que se ha basado en el concepto que le dijeron. Entonces ha tenido las precauciones que le recomendaron. No, eso es viejo. Ya ahora entendemos que eso son cosas viejas, eso son cosas del hombre antiguo. La Biblia dice, deshaceos, haced morir lo terrenal en vosotros. Y habla de iras y habla de contiendas, pero habla también de malicia. Habla de avaricia y demás cosas. ¿Y qué es la malicia? Yo creo que ya lo hemos aprendido, pero recordémoslo. Y concebíamos que la malicia era como la morbosidad, ¿no? Hoy tan malicioso. Pero no, si usted se da la tarea de buscar la palabra malicia en la concordancia, en el original griego, porque está en el Nuevo Testamento, la malicia se refiere, en resumen, a una mala disposición de mi ánimo, de mi voluntad, de mi ánimo hacia una persona. Cuando yo veo que alguien viene y entonces ya tengo un concepto predeterminado, que me la encuentro por ahí en el centro, en algún lugar, y la veo y entonces digo, ay, esa expresión, entonces decir, ay, ahí viene el hermano, ay, eso quiere decir que yo no quiero encontrarme con él.
que yo no quiero encontrarme con ella, que no quisiera saludarla. No quiero porque no sé, hay un concepto aquí, porque ya lo he comprobado, porque alguien me contó, como sea, pero eso es malicia. Eso es mala disposición de ánimo y el Señor dice, deshagámonos de ella. Deshagámonos de eso. Eso no está bien, eso no es correcto. Eso no aporta al amor que deberíamos nosotros de tener, de poseer los unos por los otros. Eso no aporta la unidad del cuerpo de Cristo. La malicia, el ánimo reservado o el ánimo malo o la mala disposición de ánimo hacia alguna persona, eso no está bien, no es correcto. Por lo que nos tenemos que corregir de ello. Por lo que podemos entender que eso es viejo. Sí, podemos llevar 10, 20 años en la vida cristiana, pero si yo identifico que tengo una mala disposición de ánimo contra el pastor, la pastora, el hijo del pastor, una hermana, la de intercesión, la de ujieres, o contra mi vecina, mi vecino, el que sea, eso es viejo. Deshagámonos de ello. Las cosas viejas ya pasaron. Así que si usted y yo, en el momento que sea de nuestra vida cristiana, identificamos algo que pertenezca a la vida vieja, tenemos que saber que eso ya pasó. Y tenemos que saber que ya tenemos que deshacernos de eso, que las cosas viejas van en la basura y que ahora el Señor las puede hacer nuevas. Y que ahora el Señor puede hacer de mi vida una vida nueva, puede hacer de mis costumbres unas costumbres nuevas, totalmente nuevas para la gloria del Señor. Para que usted y yo podamos entender y comprender la voluntad de Dios, el reino de Dios, y que consiste en que usted y yo podamos renovarnos totalmente. El reino de Dios, y esto también lo repito bastante, el reino de Dios no se trata de que usted y yo andemos con una Biblia, seamos religiosos, etcétera. No. El reino de Dios se trata de un total cambio de costumbres. Eso es el reino de Dios. Precisa y exactamente eso es el reino de Dios y a lo que hemos sido llamados usted y yo en el reino de los cielos. Entonces, el Señor nos dice, de aquí en adelante, deshagámonos de todo lo viejo. De aquí en adelante, echemos a la basura lo que no es de la vida nueva. Echemos a la basura lo que no es de Cristo. De la renovación que hizo Cristo en nosotros, deshagámonos de ello. Deshagámonos de esa mala costumbre, porque eso no agrada al Señor, porque eso no aporta, no contribuye al propósito de Dios en su vida y en mi vida. Así que es la tarea, mi hermano. Vamos a deshacernos de esto y a dejar solamente lo que es nuevo. De modo, dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, déjelas pasar. El Señor asegura y afirma que ya pasaron. Todas las cosas viejas ya pasaron. Ya deberían haber quedado atrás. La que descubra, échela para atrás, ya no más. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. El Señor quiere renovarnos totalmente nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, absolutamente todas las cosas. Y esta es la renovación que el Señor se ha propuesto hacer en nuestras vidas y siempre lo ha hecho. Yo creo que lo leímos, ¿no? Pero quisiera recordarlo en este preciso punto. Quisiera que lo recordáramos. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice, hablando de la renovación, hablando de que todas las cosas son hechas nuevas, hablando de que el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos insiste a todos, a usted y a mí, el Señor nos insiste en la renovación, hermano, renovación continua, constante. El Señor quiere que no paremos de ser cambiados. El Señor quiere que nunca paremos de ser transformados. Dios quiere que usted y yo, mi hermano, seamos cambiados siempre, todos los días, cada momento, podamos ser transformados, podamos ser cambiados continuamente. 20, 50 años de vida cristiana, no importa, que podamos ser transformados, que podamos, mi hermano, ser cambiados, seguir siendo transformados, seguir siendo cambiados por el poder de Dios, por la gracia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni
las costumbres de este mundo, más bien dejen, ¿sí ve? Nos toca a nosotros permitirlo. Nos toca a nosotros dejarnos. Dejemos que Dios nos cambie. Dejemos que el Señor nos transforme. Dejémoslo. No nos resistamos al cambio. No nos resistamos a la renovación. No la resistamos. No. Abracemos la voluntad del Señor. Mientras sea la palabra de Dios, mientras sea conforme a la Biblia, hermano, dejémonos transformar, dejémonos renovar por completo, porque es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Todos los días, cambiarnos, transformarnos. Se lo he dicho también en otras ocasiones. Cuando usted piense que ya no necesita ser cambiado, cuando usted piense que ya está bien y que está perfecto y no necesita cambiar nada, ahí hay un peligro, ahí hay alerta de orgullo, alerta de soberbia, alerta, mi hermano, porque estamos en este cuerpo de carne, estamos en este cuerpo humano. Y estaremos siempre, toda la vida, sometidos a errores, a un margen de error y de imperfección tremenda, claro que sí. Por eso todos los días, hasta el último día que vivamos en esta tierra, debemos estar dispuestos a ser cambiados, a ser transformados, a ser corregidos, a ser renovados por el Señor. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora vaya conmigo a Gálatas, por favor, capítulo número 6. Y esto es poderoso para que usted y yo reafirmemos. Yo creo que el Señor nos está insistiendo tremendamente en que muramos, renunciemos a las apariencias y que vivamos una vida genuina, usted y yo. Gálatas 6:15, puede leerlo conmigo, por favor. Dice la palabra, porque en Cristo Jesús, usted y yo estamos en Cristo, ¿sí o no? Claro que sí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué está queriendo hablar la Biblia aquí? Está diciendo, mire, en Cristo lo que usted haga externamente ya toma un valor diferente. Lo que usted haga externamente no vale si no proviene de una nueva creación. Lo que hablábamos, creo que fue el martes. Bueno, y ayer también hablábamos de esto. Si lo que usted y yo hacemos no proviene, no es un fruto, un producto de la transformación que el Señor ha hecho aquí adentro de nosotros, no sirve lo que hagamos. Esa obra nuestra se va a quemar. Porque si es solamente apariencias, porque si es solamente por alguna otra motivación, no sirve. Por eso aquí dice la palabra del Señor. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, lo que usted y yo hagamos no vale nada si no proviene de una nueva creación. Si no proviene de una transformación veraz, de una transformación genuina, verdadera en nosotros. Ay, que entonces por esa transformación que el Señor hizo, por ese cambio que el Señor hizo en nosotros, entonces hacemos esto, ok. Porque Dios nos cambió, porque Dios nos transformó y esa nueva naturaleza en usted y en mí produce lo que estamos haciendo. ¡Excelente! Así es, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Esto es, y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Una regla poderosa, mi hermano. La Biblia y el Señor a través de Pablo aquí en Gálatas lo establece así y lo menciona como una regla. Si andamos conforme a esta regla, hermano, vamos a estar bien, vamos a andar bien. Tengámoslo en cuenta. ¿Cuál regla? Pues que no nos basemos en las apariencias, porque que no nos basemos en lo externo solamente, usted y yo, sí, usted, yo, con relación a Dios. No nos basemos ni nos sintamos satisfechos por lo externo que hagamos solamente, no. Basémonos en si realmente somos una nueva creación, en si realmente hemos muerto al pecado, en si realmente estamos crucificados con Cristo Jesús. Basémonos en ello.
Basémonos en esa verdad poderosa. ¿Realmente he sido crucificado con Cristo? ¿Realmente ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? ¿Será cierto esto? Me reviso, me pongo en la presencia de Dios, me expongo al Señor y le digo, Señor, muéstrame. Padre, háblame. Padre, dime, Señor, qué es lo que estoy haciendo mal. Si estoy haciendo algo mal, muéstrame. Estoy dispuesto. Cámbiame, transfórmame, Señor. Aquí estoy. Y si le decimos al Señor, muéstrame lo que está, si estoy haciendo algo incorrecto, tenemos que estar dispuestos a escuchar la amonestación y la corrección a través de alguna persona. Porque a veces le decimos, Señor, muéstrame, corrígeme. Pero resulta que el Señor, la mayoría de las veces, usa las personas para cumplir su propósito. Y a veces le decimos, Señor, muéstrame, corrígeme, no me dejes así. Si estoy haciendo algo mal, muéstrame. Y el Señor pone a alguien a venir a decirnos, venga, hermano, mire, lo que pasa es que yo he visto que usted hace esto, que usted hace lo otro. Entonces, no, hermano, ¿usted qué se creyó? Y rechazamos la corrección. Y no le ponemos atención a lo que el Señor nos mandó a decir a través de ese hermano o de esa hermana. Entonces, no, si le decimos, Señor, estoy dispuesto a ser transformado y corregido, pues hermano, tenemos que estar dispuestos a escuchar y a recibir la amonestación y la corrección que venga aún de parte de una persona, aún de parte de un familiar, de parte de alguien, hermano, el que sea, no importa. Si viene de parte de Dios, porque es corrección, porque la corrección jamás vendrá de parte del diablo, entonces yo la acepto, le pongo atención, con mucho cuidado, con mucha atención, escucho lo que me están diciendo y entonces voy a tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios y entonces voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, mire, me dijeron esto. De buena o de mala manera, no sé, pero me lo dijeron. Escuché que me dijeron esto, que me dijeron lo otro. Señor, muéstrame, ¿qué de eso? Tú me lo mandaste a decir tú, ¿qué de eso? Y entonces Dios empieza a decir, y entonces Dios empieza a mostrar, y entonces Dios empieza a hablarle, a decirle, mire, esto sí, esto no. Eso es. Y es el propósito que el Señor nos pone para que lo que realmente valga en nosotros sea una nueva creación. Vaya a Primera de Pedro, por último. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, podemos leer el versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Habla la palabra de Dios de renacer, una nueva creación, nos decía Gálatas. Pedro nos dice aquí, Dios a través de Pedro nos dice renacer. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Para eso fuimos transformados. Si usted y yo nos dejamos transformar, si usted y yo dejamos que el Espíritu Santo provoque y produzca en nosotros un nuevo nacimiento, entonces vamos a permitir que el Señor cumpla su propósito en nosotros y vamos a poder, mi hermano, recibir, vivir en una esperanza viva en Cristo Jesús. Una esperanza, mi hermano, que tenemos poderosa en Cristo Jesús por la resurrección de los muertos, de Jesucristo de los muertos. Empezando por ahí, empezando porque lo insolucionable para el ser humano que se llama la muerte, mis abuelos decían, hijo, no se preocupe, bueno, a las personas no se preocupe, que todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Pero resulta que mi Señor Jesucristo aún eso lo solucionó. Mi Señor Jesucristo aún la muerte la solucionó. Ya Cristo solucionó el problema de la muerte para usted y para mí. Porque la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo, le dijo Jesús a Marta y a María cuando fue a resucitar a Lázaro, el que en mí cree aunque esté muerto vivirá, dice la palabra. Oh, tremendo, poderoso. Porque podemos saber que en Cristo usted y yo tenemos vida eterna, que en Cristo usted y yo tenemos salvación, que en Cristo usted y yo tenemos todo lo que necesitamos y que aún el problema de la muerte fue solucionado en Cristo. Pero tenemos que dejarnos transformar, tenemos que renacer, dice la palabra de Dios, a esa gran esperanza y poderosa esperanza. Y si usted avanza un poquito al versículo número 23, desde el 22 podemos leerlo para que lo entendamos bien, 22 y 23. 1, 22 y 23 de Primera de Pedro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire cómo el Señor nos conecta en el versículo 22 con el proceso que Él ha llevado en nuestras vidas. Nos ha purificado el Señor a través de la obediencia a la verdad, a través de la obediencia a la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y hemos sido transformados y hemos sido purificados para el amor fraternal. Lo dice allí, si usted lo acaba de leer atentamente, lo puede reconocer, para el amor fraternal. Y nos dice, ¿sabe por qué? Deben amarse los unos a los otros, porque ustedes ya han sido transformados, porque ustedes ya han sido cambiados, porque ustedes ya han sido renacidos de una simiente incorruptible. Porque la simiente corruptible es la que odia, la que aborrece. La simiente corruptible es la que mantiene amargado, viéndole lo malo a todo el mundo. Pero la simiente incorruptible, o sea, la nueva creación en Cristo Jesús, que usted y yo somos por el Espíritu Santo, es la que puede amar a pesar de. Esa nueva creación es la que puede amar a las personas a pesar de sus errores. Podemos amarnos los unos a los otros a pesar de que cometamos tantos errores y tantas faltas. Podemos amarnos, por eso dice la Biblia, siendo renacidos. Si no hubiésemos sido renacidos, no sería posible amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si no hubiésemos sido renacidos, no sería posible. Pero porque fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso sí podemos hacerlo. Tenemos todo lo que necesitamos y no me cansaré de mencionárselo y de decírselo. Y yo mismo me lo recuerdo a mí mismo, a mi vida, a mi alma. Yo tengo todo lo que necesito para vivir una vida santa, para vivir una vida agradable a Dios, una vida recta delante de Dios. Porque ya Dios me lo dio, porque ya lo he recibido a través de Jesucristo, a través del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que yo puedo amar, así que yo puedo perdonar, porque Dios me dio la capacidad, porque Él me perdonó primero, porque Él me amó primero. Por eso, junto con ese amor y con ese perdón, Él me dio la capacidad de yo también perdonar y yo también amar. Amén. Es poderoso, es maravilloso. Y esto, mi hermano, de nuestra conducta es poderoso lo que el Señor nos viene hablando, porque el Señor nos llama a que nos fijemos, a que miremos también, no solo por lo nuestro, sino también por lo de los demás. Porque que nos fijemos y que nos preocupe también lo que otras personas también están pasando para ayudarlas. Los que no conocen al Señor puedan conocerle y puedan entenderle, y conociéndole y entendiéndole puedan disfrutar de la gracia maravillosa de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que nuestro cambio y nuestra transformación también tenga ese objetivo, primeramente, obviamente, de agradar a nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, poder ser luz y ser bendición para la gente que no conoce a Dios, y poder que ellos sean transformados y cambiados por el poder de Dios a través de mi testimonio y de su testimonio.